¿Qué tal, amigos y amigas internautas? Qué bueno que nos acompañan en un nuevo programa de El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, a sus diferentes dispositivos, y conversar sobre estos temas que tienen que ser de interés para todos. En este día me acompaña nada más y nada menos que don Juan Ramón Medrano, a quien le agradezco pues el tiempo que nos ha dedicado. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, Luis. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Este primer bloque de El Salvador Today es cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos con El Salvador Today. Qué bueno que permanecen en nuestra sintonía. Don Juan Ramón, quiero aprovechar su presencia y su larga experiencia política para que nos ayude un poco a dilucidar cosas que son bastante preocupantes que hemos visto en el ambiente recientemente. Tal vez usted ha estado en esas situaciones, ¿no?, en las que va manejando con una persona a la par y le dice cuidado, ¡pum! Y de todos modos chocan. Eso pareciera que es lo que nos está pasando un poco con el Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto contratos que no salen a tiempo, hemos visto plazos que se atrasan, un ensayo, una especie de simulacro que se dio recientemente, pero que pues no conocimos mayores resultados, ¿verdad? No tenemos tampoco patrones para decir que no se va a repetir el escenario de 2015. De hecho, todo pareciera indicar que sí se va a repetir lo que ocurrió ese año. ¿Usted cómo opina? Bueno, la verdad es que el Tribunal Supremo Electoral tiene varios problemas, ¿no? Uno que ellos más han enarbolado es el problema de presupuesto. El otro son las anomalías constantes que siempre han habido, ¿no? DUI vencido, un registro que no está actualizado, el problema de, digamos, sistemas que a veces no funcionan muy bien o que se pueden caer, como lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Y me imagino que eso tiene más asustado a medio mundo de que puede haber ahí indicios de un posible fraude. Ahora, la realidad, la trayectoria nos dice de que fraude con todo el sentido de la palabra no hemos tenido varias anomalías que son herencias del pasado, cosas que no se han actualizado, pero en el caso de El Salvador, si hay algo que yo siempre insisto es de que convertir esas anomalías en un fraude descarado como el que acaba de ver en Honduras es bastante difícil, en tanto que hay una vigilancia y una fuerza de los partidos políticos mayoritarios que tienen presencia, no diría control, pero presencia en el Tribunal Supremo Electoral, en las juntas electorales departamentales, las juntas de vigilancia, etc. Es decir, en toda la estructura piramidal del Tribunal Supremo Electoral, pero además también tenemos medios de comunicación que son muy incisivos y que están a la caza de cualquier problema, y una vigilancia externa. Aquí vienen todas las internacionales habidas y por haber de diferentes signos políticos, la OEA, las Naciones Unidas, es decir, que hay una vigilancia a raíz de que, bueno, en El Salvador tuvimos sendos fraudes electorales en el 72 y 77 para presidentes, si usted recuerda, y una larga trayectoria de rellenar urnas con las dictaduras militares. Eso llevó a que nuestras elecciones fueran muy vigiladas desde el 94. Entonces, eso para mí es una especie de cura para que no haya grandes fraudes. Ahora, eso no implica que no pueden haber pequeñas anomalías o pequeños trucos que le den cierta ventaja a uno u otro, sobre todo si la diferencia es tan pequeña como lo fue en el 2014, que fueron apenas 6,000 y pico de votos, ¿verdad? Lo cual es una nimiedad en relación a todas las elecciones anteriores, que las diferencias habían sido bastante grandes. Durante la elección pasada, en el proceso de conteo, el casi mes que estuvieron encerrados en el CIFCO, se esgrimían frases como que los que votan no deciden nada, los que deciden son los que cuentan los votos, y es que pareciera que es ahí precisamente donde se da el problema. Pero además, digamos, del retraso en el tiempo, ¿cómo se combina eso? Es decir, con la presencia que deben tener todos los partidos en ese recuento. Ahora, principalmente ahora que se supone que las personas que van a estar en juntas receptoras de voto no son personas eminentemente partidarias. Bueno, eso es una complicación extra, en tanto que si la gente no es totalmente partidaria y es obligada a ir incluso, porque si no le van a poner una multa,
se corre el riesgo de que no le importa defender el voto de uno u otro partido. ¿Por qué lo va a defender? Si no tiene un interés directo, claro, a menos que lo hubieran capacitado, le hubieran generado conciencia ciudadana y que él sintiera de que la elección es suya, es el futuro del país, es su voz, la voz de la ciudadanía, la que tiene que respetarse. Pero hay un montón de gente, y en las encuestas lo hemos visto, de hecho en la última encuesta de la prensa gráfica, cuando usted ve que Arena, para las presidenciales, cuando usted ve que Arena tiene 21.9, Nayib 15.7 y el Frente 9.8, pero no sabe, tiene 34.5, ninguno 12.1 y no responde 3.3, es decir, el 50% versus un 42-43%. La mayoría no está decidida o no quiere ir a votar. De eso van a sacar a los que vayan a estar en las mesas receptoras de las juntas receptoras de votos. Entonces, ese para mí es un defecto, una decisión, desde mi punto de vista, equivocada de la Sala Constitucional, porque quiere volver asépticas las elecciones. Eso es imposible. Tiene que haber interés, participación, y obviamente los partidos mayoritarios que tienen más fondos van a pagar para que la gente vaya. Entonces, ese es un problema, el hecho de que los que estén cuidando las urnas no tengan mucho interés. Y ya en el conteo de votos, la verdad es que ahí es parcialmente cierto la máxima esa de que es en el conteo de votos donde se decide, en el sentido de que los partidos pueden negociar. De hecho, eso pasó en las últimas elecciones de alcaldes y diputados, que con eso del voto cruzado, al final los partidos dijeron, bueno, vos decidís a quién poner, nosotros decidimos a quién ponemos y ustedes no se metan a nosotros. Y al final, algunos diputados que dijeron, particularmente en Arena, que ellos habían ganado, dijeron que lo habían naipeado, como se dice en buen salvadoreño, y que habían puesto a otros que les convenía más poner. Eso es posible. Pero decir de que va a haber un fraude, sobre todo para las presidenciales, de parte del partido de gobierno, para mí es muy difícil, en tanto que el control del Tribunal Supremo Electoral no lo tiene la izquierda, lo tiene la derecha. Al único que tildan de que puede ser simpatizante del frente es al presidente Julio Olivo, pero el resto de la gente es todo de derecha, mayoritariamente de derecha, y hay uno que digamos podemos decir que es más neutral, pero los otros tres son gente de derecha. Entonces en el Tribunal Supremo Electoral hay mayoría de los partidos de derecha, y si algo se puede sospechar que podría ser un fraude, sería de la derecha en este caso. Se le ha señalado precisamente al presidente del Tribunal Supremo Electoral, no solamente del tema que usted dice de una tendencia ideológica marcada, sino además de haberse arrogado a sí mismo, no necesariamente porque la ley se lo permite, todo el tema de seguridad relativo a las elecciones, es decir, toda la coordinación con los cuerpos de seguridad, con la policía, ejército y otros que puedan colaborar, así como, digamos, ciertas disposiciones que tienen que ver con el ingreso, el traslado, que son mayoritariamente en el tema de seguridad, se las habría tomado simplemente el presidente sin consultar al resto de magistrados. ¿Cree usted que esto es normal, debe llamarnos la atención o simplemente, digamos, es parte de las atribuciones que puede tomarse el presidente? La verdad que no, en este caso no he leído en lo pertinente el Código Electoral. Me imagino que hay cierta discrecionalidad si eso ha pasado, pero de todas maneras lo lógico sería de que el tribunal en pleno discutiera el plan de seguridad. Ahora, claro, si el presidente ha asumido ese papel, en tanto que está preocupado por lo que está pasando en todos los demás aspectos, que es que nunca se ponen de acuerdo, que discuten y al final no deciden, por ejemplo en esto de la empresa que va a hacer el conteo de votos o la que va a dar los datos preliminares, no se ponen de acuerdo porque hay intereses muy particulares o intereses de partido de uno y otro sector. Entonces ahí discuten y al final han eliminado a todos. Tanto es así de que ninguna empresa califica o quiere ir ya a hacer propuestas porque o los ofrecen muy poco o los descalifican por A o B motivo. Entonces, si esa es la razón por la cual él dijo, bueno, si vamos a ir discutiendo acá, nadie va a asumir el problema de la seguridad de las elecciones, yo lo asumo, porque no hay nada que me lo impida. Si es eso, qué bueno, pero si es él tratar de hegemonizar, no es lo más conveniente, en tanto que se supone que él es nada más el coordinador del Tribunal Supremo Electoral y todos los demás son magistrados que tienen las mismas atribuciones y los mismos derechos. Y las decisiones deben ser de tipo colegiado. Las decisiones deberían de ser colegiadas, son mejores aún y cuando la ley le diera a él la atribución de controlar, siempre sería bueno que él lo hiciera abierto para que esté todo transparente y claro y siempre participen los demás y no estén criticando
de que solo uno tomó la atribución del plan de seguridad electoral. Ahora, lo que sí es cierto, Luis, es de que las autoridades, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Ejército, están por ley, por Constitución, obligados a ser total y absolutamente imparciales y profesionales para el cuidado de que no haya desórdenes y de que no se vayan a hacer cosas impropias en relación a la ley el día de las elecciones. Usted ya mencionó uno de los fallos de la Sala de lo Constitucional relativo al tema electoral, y precisamente el presidente Julio Olivo ha dicho que es por culpa de la Sala, que ha habido muchos retrasos, muchas complicaciones, y enfrentan, digamos, esta situación compleja que todavía tienen que dilucidar para la próxima elección. Le voy a pedir que me acompañe a una pausa comercial, y cuando regresemos tal vez podemos dilucidar un poco más sobre ese tema. Amigos, amigas internautas, esto es El Salvador Today, y enseguida volvemos. Quédense ahí. Continuamos conversando con el señor Juan Ramón Medrano, analista político de mucha experiencia, y quiero recordarles que puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp, que es el 7017-4887, y también agradecer a los amigos de Noticias Menotti quienes están retransmitiendo esta entrevista a través de sus redes sociales. Don Juan Ramón, como comentábamos al final del bloque anterior, estas resoluciones que ha tenido la Sala de lo Constitucional en materia electoral, para nosotros que lo vemos desde afuera y digamos que tal vez no tenemos una amplia preparación en temas constitucionales, no deja de ser un poco confuso, porque hay un artículo en la Constitución, y creo que es de los que la mayoría conocemos, que dice, o le da al Tribunal Supremo Electoral, lo nombra como la máxima autoridad en temas electorales. Sin embargo, hemos visto intervenciones de la parte de la Sala de lo Constitucional, si son correctas o no, creo que es precisamente lo que usted nos puede ayudar a dilucidar, pero incluso algunos magistrados se han mostrado en contra al decir que se les quita precisamente esa atribución, ese papel de máximo tribunal electoral que les da la misma Constitución. Sí, quizás comenzando por la pregunta anterior, de hecho yo creo que la Sala sí afectó digamos, operatividad del Tribunal Supremo Electoral en el momento en que tomó resoluciones ya cuando se había hecho el llamado electoral. Sí. Eso por ley no debió de haberlo hecho, porque le acortó los tiempos al tribunal para adaptarse a esos cambios que él había hecho a la Constitución, sobre todo en cosas tan elementales o fundamentales como es el hecho del voto por rostro y el voto cruzado. En eso tiene razón el Tribunal en general de decir, esto nos ha complicado la vida porque en ese aspecto El Salvador tiene el sistema electoral más complicado de toda América. Ahora, lo que pasa es que también ya el Tribunal Supremo Electoral históricamente
ha tenido y sigue teniendo una serie de deficiencias que no son responsabilidad de la sala, ¿verdad? La sala lo que ha hecho es, de alguna manera, interpretar el sentir ciudadano de que lo que despectivamente se ha dado en llamar la partidocracia, es decir, los partidos políticos, han tenido el control total del sistema electoral. Entonces la sala lo que ha hecho es quitarle un poco ese control y darle cierta discrecionalidad o participación o poder de decisión a la ciudadanía, ¿verdad? Con esto del voto por rostro, por ejemplo, o de demandar de que informen quiénes son los financistas de los partidos políticos. Son elementos fundamentales de un sistema democrático. Pero creo que el Tribunal Supremo Electoral, independientemente de lo que la sala le haya hecho en las elecciones anteriores, ahora no ha pasado eso y tienen la obligación de despejar todas las dudas. O sea, con el dinero poco o mucho que tengan, con los instrumentos que tengan, con la ley reformada que le ha hecho la sala, ellos tienen que mostrar esa capacidad como Tribunal Supremo Electoral de que no vamos a sufrir otra vez aquellas angustias que se sufrieron en el 2014 con la segunda vuelta electoral o con la primera vuelta electoral de alcaldes y diputados, que de alguna manera generó ciertas dudas, y si eso se empeora, sí podemos empezar a degenerar en una situación de descontento generalizado de la gente, como lo que está pasando en Honduras. Pero hoy por hoy el tribunal creo que no ha transgredido, no ha pasado la línea de, digamos, confianza básica, elemental, que sí se tiene en esta institución como la máxima autoridad electoral. Pero la confianza es ganada, es decir, no es cuestión no es automática, ¿no? Debe haber ciertos símbolos, señales que permitan a la población, que nos permitan a todos tener esa confianza, y en realidad pareciera que no los hemos tenido, principalmente por estos temas de los contratos, y ellos se justifican un poco con como usted lo dijo también, con el tema del presupuesto. La preocupación tal vez principal es el tiempo, ¿no? La elección es el 4 de marzo, ya estamos a... ¿cuánto es hoy? Bueno, cuestión 13. De menos de 2 meses, 13 de diciembre. Sí. Entonces que son menos 2 meses y medio menos, ¿no? Un poco menos. Pareciera que ya estamos a las puertas de la elección, pues no tampoco hay mucho espacio para maniobrar. Lo que no se hizo ya no se puede hacer, y lo que tienen que hacer ellos es realmente corregir en el camino los aspectos operativos. Uh-huh. Claro, hay una discusión ahorita también, que me parece a mí que es una discusión bastante complicada y que puede afectar incluso el proceso, que es el hecho de que voten con los DUI vencidos, por ejemplo. Y ahí hay una desconfianza natural de un partido en relación a los otros, de que esos DUI vencidos pueden tener ahí una intencionalidad a favor de un sector. Entonces, ese tipo de cosas son las que ya no se deben de hacer cuando estamos tan cerca de las elecciones y cuando ya se dio el pitazo de salida desde hace rato, ¿no? Porque ya no se puede inscribir candidatos, ya se hizo todo lo básico y lo fundamental. En relación a qué puede hacer la sala y qué no puede hacer, de hecho, esa es una discusión mucho más amplia. Han habido críticas muy fuertes de parte del gobierno de que la sala les ha afectado a ellos en su gobernabilidad. Caso concreto de los 900 millones, sí, que no solamente los dejaron ahí en el limbo, sino que hasta año y medio después dijeron que era inconstitucional, pero ya habían hecho el daño. Y encima dijeron que no, pues le hubieran dicho que no de inmediato para que el gobierno hubiera podido buscar en la Asamblea Legislativa otro acuerdo. Un ejemplo. Otro ejemplo es el caso de la elección de varios funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, de la misma Corte Suprema de Justicia, que fueron declarados inconstitucionales por parte de la Sala Constitucional, y el señalamiento del gobierno, del presidente, del frente, es que fue con cierta dedicatoria para aquellos que eran simpatizantes o que se declararon militantes del FMLN, y no así otra gente que era a todas luces simpatizante de Arena o de la derecha, que se dejaron pasar. Entonces, en ese sentido existe esa crítica, pero también está la otra cara de la moneda, y es de que la Sala ha hecho una serie de medidas o tomado una serie de medidas que democratizan el sistema electoral. Ya le dije yo, por ejemplo, el caso del voto por rostro, lo del voto cruzado tengo mis dudas, creo que eso complica la vida al electorado y al que va a contar los votos, etcétera. Pero el voto por rostro es fundamental, el hecho de las listas que no fueran cerradas, eso sí, de las planchas y todo eso también creo que es importante, y lo de democratizar también
el sistema, en tanto que están obligados los partidos a decir quiénes lo financian. Eso ha quedado un poco en el limbo, pero en la medida en que se sepa, en esa medida creo yo que vamos a obligar los ciudadanos a los partidos a que realmente sean más francos, más transparentes, más limpios, en decir, bueno, quién los financia o quién los patrocina, y entonces quién tiene más influencia en las decisiones que ellos puedan tomar. Creo que eso transparenta un poco el panorama electoral y en eso la sala ha hecho un buen papel. Sobre ese punto hemos visto que los partidos están queriendo establecer una especie de límite, ¿no? Que límite anual de $1.500. Si cualquiera que done menos de eso, pues no sería publicado su nombre, ¿no? Y pues la principal crítica es que se deja abierta la puerta para una especie de trabajo de hormiga para toda la gente que ellos tienen, y principalmente el gobierno, ¿no? Habría colocado en estos últimos 8 años activistas que estarían contratados en el Estado y que pasarían una cuota al partido. ¿Eso tiene alguna base, digamos, de certeza? Es decir, ¿hay pruebas o casos sobre eso? ¿Cree que también es parte del accionar, digamos, normal de los partidos políticos? Lo que pasa es que ahí cada quien ve su conveniencia. De hecho, Arena ve que a ellos les afecta que sus donantes son grandes donantes, ¿no? Sí. O sea, los grandes empresarios con cantidades altas, y eso a quien afecta obviamente es al donante arenero. El hecho de decir de que $1.500 para abajo, lo que implica que apenas dan alrededor de $100 al mes, no se contabilice o no se oculte o no se revise, eso de alguna manera le podría favorecer al FMLN, no solamente porque esté en el gobierno y podríamos, digamos, sospechar de que se le puede estar de manera voluntaria, entre comillas, sacando una cuotita a un montón a miles de empleados, y que eso le puede favorecer al FMLN. Ahora, fuera de esos dos juicios está un tercer juicio, y es el juicio se complicaría muchísimo estar contabilizando a alguien que dio $1 o $2 al mes y que al final contabiliza 100, 150, $200 que no son sustanciales, y que es ocasional, y que eso complicaría mucho llevarle la contabilidad y el control en cada uno de los partidos. Entonces, miren, quitemos estas cantidades pequeñas y dejémoslo con cantidades ya un poco más importantes, y entonces eso nos va a permitir simplificar la contabilidad interna. Puede ser ese un argumento escuchable, atendible. A partir también de lo que señalaba usted sobre el tema de las encuestas, no solo la de la prensa gráfica, también la de la Universidad Tecnológica y de la UCA, han mostrado básicamente que el desencanto con las principales fuerzas, ¿no? La mayoría, o por lo menos un alto porcentaje, no quiere que continúe gobernando el FMLN, y un porcentaje similar o incluso mayor podría decir también que no quiere que regrese Arena al poder. ¿Cuáles cree usted que van a ser los temas que van a definir los flujos de votos para la próxima elección? Sí, de hecho, en la última encuesta de la UCA preguntó que si quería que siguiera el mismo partido en el gobierno, y el 63% dijo que no. Y entonces cuando le preguntó que quería que entonces volviera Arena, el 68% dijo que no. O sea, que están en las mismas condiciones. Claro, Arena tiene cierta ventaja en este momento electoral en relación a las encuestas, en tanto que ellos ya tienen precandidato presidencial. Y dos más fuertes, que son Carlos Calleja y Javier Simán, que dicho sea de paso, según las últimas encuestas, en este caso, Calleja duplica prácticamente o multiplica a todos los demás candidatos, incluyendo a Javier Simán dentro de Arena, y a nivel nacional pues aparece arriba Bukele, pero inmediatamente después sigue Calleja y el resto de candidatos, donde también se encuentra Gerson Martínez y de alguna manera Guillermo Gallego. Ahora, fíjense que donde podemos ver más cerca cómo está la situación de los partidos políticos en este momento es en la elección para alcaldes y diputados. Porque en la última encuesta de la prensa gráfica que hicieron del 20 al 28 del mes pasado de noviembre, para diputados, Arena tiene 17.5 y el Frente 10.1, ¿verdad? Gana tiene 4.3 y los demás tienen un poco más de 1%, lo cual le dice a ustedes que la diferencia es de un poco más de 7 puntos. Y para alcaldes es un poco más corta la diferencia, porque Arena tiene 21.9 y el Frente tiene 15.5, es decir que la diferencia es de un poco más de 6 puntos. Entonces, aquí le dice a usted una cosa: Arena
está teniendo la ventaja de que primero no esté en el gobierno, o sea, todo el desgaste natural de 2 periodos de gobierno le está afectando al frente, pero además el frente no tiene precandidatos y Arena ya los tiene y además han hecho campaña adelantada, tanto así que el tribunal ha dicho que ha habido campaña adelantada. Sí, ya hubo sancionados. Exactamente, entonces esto le dice a usted de que hay una realidad de que hay partidos que han mejorado, pero vamos a la pregunta que usted me decía, el grueso de la gente está un poco decepcionada de los partidos políticos y no tiene mucho interés Bastante, en tal vez. participar. Bastante decepcionado. Más de la mitad de la gente en las diferentes respuestas para alcaldes, para diputados y para presidente, el 50% dice que no sabe, no responde o que no va a ir a votar, ¿verdad? Y un 40 y algo % es el que dice que sí va a ir a votar. O sea que entonces que en la práctica tenemos que si ha habido un desencanto y un aumento de la gente que no cree en los partidos políticos. ¿Y cuál es la razón? Fíjese que hay una pregunta que dice, ¿cuál cree usted que es el factor importante para ir a votar? Y en esto, el candidato dijo el 34%, la propuesta el 26.4%, la ideología el 12.2% y el partido 7.9%, lo cual le dice a usted de que el partido y la ideología han pasado a segundo plano y es el candidato y la propuesta lo más importante y a eso le va a poner atención el electorado en las próximas elecciones. Quiero que elaboremos un poco más sobre eso, pero le pido que nos acompañe a la última pausa comercial. Tenemos también otras preguntas y temas a desarrollar. Amigos y amigas internautas, por favor quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Enseguida volvemos. Don't stop. 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 Continuamos en El Salvador Today. Antes de seguir conversando con don Juan Ramón Medrano, quiero recordarles que puede enviarnos preguntas y comentarios a través de Twitter. Nos encuentra como @croniosb o en mi cuenta personal como @luisalvarado. Don Juan Ramón, quiero compartirle una percepción. Usted me dice si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Creería yo que los datos que nos arrojan las encuestas sobre la elección legislativa nos dice un poco sobre cómo está la bandera, la marca no partidaria ubicada en la mente de la gente. Más las elecciones de alcaldes y la elección presidencial están un poco más centradas en la figura del candidato y tienden a ser también más dadas al tema de la popularidad un poco y también al tema del gasto del dinero, es decir, cuánto puedo invertir yo en armar un evento grande y cuánto puedo yo armar o darle a la gente que va a llegar para tratar de ganarme su simpatía y eventualmente su voto. ¿Usted qué opina? De hecho, en las 3 elecciones lo fundamental es la cantidad de dinero que se va a gastar para la campaña y la cantidad de dinero que se va a tener para tener una estructura que le ayude a hacer esa campaña. Obviamente los partidos conocidos y los partidos grandes tienen ventaja porque están ya en el imaginario popular
pero además también está en los grandes medios de comunicación, Sí. y la gente los ve. Ahora, hay una cosa acá. Yo estuve hace unos 15 días en San Miguel, en la Universidad de Gerardo Barrios, que hizo una encuesta precisamente para alcaldes y diputados y un poco también lo presidencial. Y había una cosa que me llamó mucho la atención, y es que cuando le preguntaban por los candidatos para presidente, la mayoría conocía a los liderazgos nacionales, ¿no? En este caso a Nayib Bukele, a Carlos Calleja, a Gerson Martínez, y salía también Will Salgado, que es de Oriente. Pero cuando le preguntaban por los diputados, ahí más del 60% dijo que no conocía a sus candidatos a diputados. Eso le dice a usted de que la bandera, la marca es fundamental en las elecciones para diputados, por lo que Arena ahí tiene poca ventaja. Es decir, que a pesar de que hacen una campaña fuerte internamente los candidatos a diputados de Arena, porque hay una disputa interna, Sí. hacia afuera, eso no le ayuda mucho, porque la gente tiene las dos opciones, votar por rostro o votar por bandera. Entonces, el Frente ha llamado a que voten por bandera y que no se compliquen la vida, y ellos ya saben cuál es el orden en el que llevan a sus candidaturas. En Arena es un poco diferente, ahí es más dura la competencia. Entonces, eso le dice a usted de que los candidatos a diputados son poco conocidos y es poco conocida su labor concreta. O sea, Claro. que la plataforma para diputados como que no importa mucho. Ahora, para alcaldes y para presidentes sí, porque ahí es el liderazgo local y nacional el que define. Y incluso en esta pregunta de los factores más importantes, usted se da cuenta con mucho que el más importante es el del candidato para la gente. Esta elección que viene, más que las pasadas, porque en la pasada no fue el candidato, en la pasada fue el partido el que llevó a ganar a Salvador Sánchez Serén. Sí. De hecho, él empezó como con más de 10 puntos abajo de Norman Quijano, ¿verdad? Y al final logró superarlo. Pero ahora, en este caso, Arena tiene una ventaja, y es de que ellos han buscado la fórmula que llevó a ganar a Tony Saca y a Mauricio Funes, que es la fórmula de un outsider más la fuerza de la maquinaria electoral. Tanto Javier Simán como Carlos Calleja son dos empresarios que, bueno, su familia seguramente han sido de los principales donantes del partido, pero ellos no fueron militantes, no han sido militantes del partido. Eso le da cierta ventaja. Y Nayib, sobre todo ahora que se hizo expulsar del FMLN, pues también tiene la ventaja que él es un outsider, incluso sin partido político. El Frente tiene la desventaja que va a tener que buscar a uno de adentro. Todo apunta a que los candidatos van a ser Gerson Martínez o Óscar Ortiz o Hugo Martínez. Entonces eso le va a restar un poco aquel interés de un candidato nuevo que le arrastra votos. Funes le arrastró 500,000 votos, Saca le arrastró más de 500,000 votos a Arena en el 2004 y en el 2009. Ahora esa es una desventaja, a menos que, y este es el punto, a menos que Nayib Bukele haga su propio movimiento, su propio partido, participe y que quede en un segundo lugar, y que entonces Arena el Frente y Nayib se pongan de acuerdo y vayan a la elección en segunda vuelta juntos, o que de entrada, para participar de entrada en la primera vuelta, se pongan de acuerdo Nayib y el Frente, y al final el Frente decida retomar a Nayib y llevarlo de candidato, porque tal y como le decía, según los números, Arena tiene, cierto, el 21.9 para presidente, pero Nayib tiene 15.7 y el Frente 9.8. Tiene 3.4 más por encima. El Frente y Nayib Bukele por encima de Arena. Quiero aprovechar un poco, usted conoce bastante bien, digamos, cómo funciona en el interior el FMLN, y teniendo en cuenta lo que usted me dice, que el precandidato ha sido, digamos, un factor importante en mantenerse vigente, la marca principalmente, y en el imaginario público el candidato como posible presidenciable. ¿Cómo va el FMLN, o cómo cree usted que el FMLN va a elegir a su candidato, y quién de las personas que se nombran podría tener mayor posibilidad? ¿Sería para el caso de Gerson Martínez, que pareciera que ha tomado la decisión de retirarse del ministerio y de pronto comenzar a aparecer en algunos spots también, con cierto respaldo ya de la estructura de la comisión política? De hecho, Gerson, en la imagen de las principales personalidades, es el único que aparece con casi 10 puntos, cerca de los otros de la derecha, ¿no? El resto no aparece más que con un punto o menos. Y a nivel de los ministerios también, el Ministerio de Obras Públicas es uno de los que está mejor evaluado por la población. De hecho, son obras físicas, obras materiales.
pero también el vicepresidente Óscar Ortiz ha tenido un quehacer un poco más abierto, más público últimamente, sobre todo con el tema de seguridad. Yo creo al final de que como la candidatura presidencial no va a ser el fuerte principal del frente, creo que al final el frente lo que tiene que hacer es mostrar resultados en la situación de seguridad, y que disminuya drásticamente la cantidad de homicidios y de extorsiones, y que se sienta sensiblemente la presencia del ejército y de la policía y la organización de la población en aquellas zonas que se han considerado de control o de presencia fuerte de las maras o pandillas. Eso le va a generar una expectativa de la gente. No, estos que sigan porque pueden seguir cambiando la situación y pueden seguir derrotando a la delincuencia. Y en la cuestión económica es un poco más complicado, un poco más difícil, en tanto que sí, un crecimiento del 2.4%, que es lo que ellos han dicho que van a crecer este año, es importante porque ha sido sostenido, ¿no? Desde que llegó al poder Mauricio Funes comenzó a recuperarse y ahora estamos arriba del 2%, pero no es tan sensible. Lo que sí es sensible, y vamos a ver cómo lo desarrollan, es los proyectos sociales. Si ellos realmente incrementan o mejoran los proyectos sociales, ahí van a tener entonces una clientela electoral o una base social que vote por ellos. Para el caso, por ejemplo, Oriente es un bastión del FMLN y fundamentalmente la gente del campo. ¿Qué le dice eso? Que los programas sociales de, los útiles escolares, los uniformes, ayuda a los más pobres, apoyo al campesino que tiene pequeñas tierras o pequeñas parcelas, eso es lo que le da al FMLN una base social que lo mantiene todavía cerca de Arena. En el panorama político que se ha configurado, ¿no sería eso un error? O sea, si Arena se presenta a las elecciones como un partido fuerte, con un candidato fuerte, ¿no sería erróneo de parte del FMLN pretender ganar con solo, digamos, la fuerza de su bandera, del voto duro, tal vez? De hecho, eso les decía yo que es la desventaja que tiene ahorita el FMLN y la ventaja que tiene Arena. No solamente que tiene dos candidatos fuertes, que vienen de fuera, que son empresarios, sino el hecho de que estos ya empezaron la campaña y el FMLN va a esperar que pasen las elecciones de alcalde y diputados para iniciar la campaña de la elección de sus precandidatos. Eso le podría ocasionar costos en términos de cuántos diputados va a sacar en la próxima elección. Lo de diputados no sé qué tanto haya ayudado la candidatura o precandidatura de Simán y de Calleja. Me imagino que ellos han andado en el terreno y de alguna manera están apoyando a los posibles candidatos a diputados. Lo que pasa que en esto, yo le decía el juicio inicial, en esto de los diputados es la bandera lo más importante, más que el candidato. Y en ese sentido el frente tiene ahí una ventaja, y es de que corre el riesgo de perder un diputado. Ya si pierde 2, 3 o más, pierde el control o el veto al voto calificado. Y Arena tiene la posibilidad de sacar 1 o 2 diputados más, dependiendo de cómo se maneje internamente las candidaturas y de cuánto inviertan en la campaña unos y otros. Ahora, al final hay una cosa que sí es importante: defender bien el voto. Vamos a ver cuántos de esos ciudadanos independientes son simpatizantes de Arena, cuántos son simpatizantes del Frente y de los demás partidos, porque al final los partidos meten a su gente, aunque no esté afiliada, ¿verdad? No es cierto eso de que van a ser todos asépticos y que no van a tener cierta simpatía. Al final, el que haya logrado meter más gente para que le cuide los votos va a tener cierta ventaja, porque pues sí, un rayoncito, una raya que salió un poco de la bandera, esa, se la pueden cuestionar y le quitan un voto, y así de uno en uno pueden ser 5 o 6 mil votos, que fue la diferencia, por ejemplo, para presidente. Excelente. Don Ramón, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado este día para conversar aquí en El Salvador Today. Ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Gracias por invitarme, estamos a la orden. Esperamos que no sea la última vez también. Amigos y amigas internautas, que a lo largo de este programa ha sido muy ilustrativo, ¿no? Gracias a usted, don Juan Ramón. Y bueno, los esperamos en la próxima edición de El Salvador Today, no sin antes recordarles que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Será hasta la próxima. Gracias.